Yo soy un cirujano venezolano y recuerdo siempre que las amigas de mi mamá querían que yo fuera cirujano plástico. Y evidentemente era por sus intereses personales, estaban vigilando lo que podía suceder. Pero yo decidí ser urólogo. Y siempre cuando digo urólogo me ven como raro y piensan que estoy hablando de neurólogo. Y realmente no es neurólogo, soy urólogo. Y realmente lo que me ocupa es otra área. Los urólogos no solamente vemos el área genital, los urólogos también nos ocupamos de los riñones, infecciones urinarias, cálculos, vemos otras cosas, pero básicamente asocian el urólogo con el área genital como que somos los ginecólogos del hombre. Es importante porque cuando además llegamos a una fiesta y decimos que somos urólogos, empiezan a hacer las preguntas y básicamente hay dos cosas que suceden cuando llegas a la fiesta. Lo primero que empiezan a preguntarte, yo tengo un amigo de un amigo que tiene un problema y tú dices, al final te das cuenta que el amigo casi te piden que le des un récipe al amigo que tiene un problema. Y realmente lo segundo que pasa es que empiezan a aparecer los chistes urológicos. Todo el mundo ha oído chistes de urólogo o te empiezan a mandar chistes de urólogo. Lo que siempre recuerdo es uno que después que terminé de hacer el examen físico me dijo, doctor, usted me va a mandar flores mañana. Otro te dice, doctor, usted me va a llamar mañana. U otro, después que tienes un rato haciendo el tacto, te dice, doctor, encontró la próstata. Entonces, realmente la razón es porque nos asocian al urólogo con la próstata. Y con razón, porque el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre. Inclusive en Estados Unidos es el cáncer más frecuente, en Latinoamérica es el cáncer más frecuente. No es la primera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. Aquí la primera causa, el cáncer más frecuente es cáncer de próstata, sin embargo en Latinoamérica sí es la primera causa, es el más frecuente y es la primera causa de muerte en el hombre, es cáncer de próstata. Cáncer de próstata tiene gente que lo defienda, igual que el cáncer de testículo. Tiene su propio lazo y tiene celebridades, gente que hablan a favor y defienden el cáncer de testículo. Lo mismo no pasa con el cáncer de pene. Muchos de ustedes ni siquiera sabían que el pene puede tener cáncer, porque definitivamente vamos a hablar de alguien que lamentablemente no tiene quien lo defienda. La buena noticia es que el cáncer de pene, a diferencia del cáncer de próstata y cáncer de testículo, se puede prevenir. Y eso es bien importante. Y es una diferencia sustancial, porque hay medidas que podemos hacer para prevenir y evitar, y es lo que vamos a hablar hoy, cómo evitar el cáncer de pene. Evidentemente, el pene es un órgano complejo, donde no solo conduce la orina por la uretra o conduce el semen durante la eyaculación. Tiene por supuesto que ver con la mecánica del pene para la penetración y tiene que ver por supuesto con la identidad sexual. Entonces no es fácil pensar simplemente que el problema lo vamos a resolver quitando un pene y poniendo otro, porque esa no es una opción. Tenemos que definitivamente ver qué vamos a hacer para poder evitar que le dé el cáncer al pene. Cuando la gente piensa en cáncer de pene, evidentemente piensan que va a haber algún grado de resección del pene. Y es verdad, puede empezar con un tratamiento local donde aplicamos o quemamos o congelamos una lesión, pero de acuerdo a la extensión de la lesión tenemos que hacer secciones del pene y podemos tener que hacer una penectomía total, incluso el escroto, o sacar los ganglios linfáticos de la región inguinal. Entonces es importante porque el tratamiento puede llevar a procedimientos mucho más radicales. ¿Cuántos hombres podrían vivir una vida plena sin pene? Esa es una pregunta que hay que hacernos. Cuando hablamos con un paciente y le decimos que tenemos que cortar el pene, tenemos que poner en su posición y entender lo que significa el reto de poder pensarlo solamente, poder vivir sin un pene. En el cáncer de pene es probablemente una de las entidades donde es crítica la relación médico-paciente. Es muy importante el vínculo que creas con el paciente para que el paciente entienda y pueda digerir la información y te tomes el tiempo para explicarle lo que tiene. Si el paciente no queda convencido de lo que tiene y de lo que hay que hacer, el paciente se va a ir y va a regresar cuando de verdad tienes razón y va a regresar con enfermedad metastásica. Entonces es muy importante la relación médico-paciente, es muy importante el respeto a la intimidad del paciente porque estás viendo la zona más vulnerable, la zona más íntima de un ser humano y además la estás viendo afectada con una deformación producto de un tumor. ¿Cuál es la incidencia?
Se estiman 26.000 casos en el mundo y en Estados Unidos van a haber más de 2.400 casos este año. A pesar que en Estados Unidos es 1 por 100.000 habitantes, en Brasil es alrededor de 6 a 7 por 100.000 habitantes. En algunas zonas de Brasil el cáncer de pene es más frecuente que el cáncer de próstata. Para que tengan una idea de la dimensión, si el cáncer de próstata aquí es importante, imagínense que en algunas zonas de Brasil el cáncer de pene sea más frecuente que el cáncer de próstata. O sea, definitivamente es un problema que afecta y es un problema global. Una de las cosas que más me ha impactado cuando vea estas cifras es que en Estados Unidos el 72% de los afectados son hispanos. Y por eso es la importancia de que podamos transmitir este mensaje, porque nos está afectando a nosotros. Pero no solo nos afecta a los hispanos, a los latinos, sino que aproximadamente hay una media de 11 años donde nos afecta a edades más tempranas. No es que hacemos el diagnóstico 11 años más temprano, sino que la población afectada es 11 años más joven que la población no hispana. Esto es un hecho sorprendente cuando vemos que la sobrevida por cáncer, producto de la investigación y el desarrollo y de la inversión en recursos económicos para hacer investigación, la mayoría de los cánceres hoy en día la sobrevida ha mejorado y cada vez menos pacientes mueren por muchos de estos cánceres. A diferencia, en el cáncer de pene, ustedes ven como la sobrevida, en vez de mejorar, ha empeorado. Todos los cánceres, las curvas de sobrevida a los 5 años van mejorando. El cáncer de pene va empeorando. Es decir, que a pesar de la ciencia que no se invierte en estudiar cáncer de pene, hoy en día mueren a los 5 años, casi el 40-50% de los pacientes están muertos que han tenido cáncer de pene. ¿Por qué los pacientes van tarde a la atención médica? Por supuesto, eso depende de cada país. Fundamentalmente en Estados Unidos vimos que no venían tarde porque no tenían acceso al sistema de salud o porque estaban ocupados trabajando. Realmente no van porque tienen vergüenza de reconocer y aparecerse con un tumor en el pene, porque tienen miedo de lo que pueda suceder o porque no entienden la dimensión del problema y que esto puede definitivamente afectar su vida. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente puede aparecer cualquier lesión, sobre todo en la punta del pene, cualquier lesión, cualquier masa, cualquier verruga que no desaparezca después de un tratamiento, hay que tener cuidado, porque esas lesiones muchas veces hay que biopsiarlas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La infección del virus de papiloma humano y los hábitos higiénicos, y la falta de circuncisión neonatal y el cigarrillo. Cuando hablamos de virus de papiloma humano es muy importante que estemos claros, y la idea no es crear alarma, que si usted tiene un virus de papiloma humano va a tener cáncer de pene. El virus de papiloma humano es un factor de riesgo, como hay varios factores de riesgo. Lo que sí sabemos es que hay una clara relación entre el virus y el cáncer, porque en los pacientes con virus de papiloma humano es 6 veces más común el cáncer de pene, y en los tumores de pene encontramos el virus hasta en un 85% de los pacientes. Entonces, hay una relación clara entre el virus papiloma humano y el cáncer. No significa que el hecho de tener virus, obviamente vas a tener cáncer, pero sí, evidentemente, al tener un factor de riesgo, tienes claramente que ir a un proceso de cuidarte y de supervisar y consultar al médico más frecuentemente. La vacuna para el virus papiloma humano no solo es útil en el cáncer de cuello uterino, y es un mensaje importante. La gente piensa que es solamente para las mujeres porque piensan en cuello uterino. La vacuna también debe ser usada en los varones. Cuando se habla de conducta sexual, todos pensamos que el condón es suficiente. Es verdad, el condón protege una parte importante del pene, pero no la protege toda. Por lo cual es importante, además de usar el condón, por supuesto, conocer a su pareja. Cuando hablamos de los hábitos higiénicos es muy importante porque nosotros tenemos la responsabilidad como padres desde pequeños a los niños a enseñar a retraer la piel del prepucio, a hacer los hábitos higiénicos, porque ustedes ven el esmegma que se acumula y el paciente que no logra reducir la piel no logra ver lo que hay debajo del pene y por lo tanto no logra ver ninguna lesión que está creciendo. Entonces es muy importante enseñarlos de chiquitos a que la piel tiene que retraerse para poder examinar la punta del pene y hacer un hábito higiénico adecuado. Es muy importante cuando hablamos de higiene porque la gente dice, bueno, si al final el problema es la piel y el problema es bajar la piel para hacer la limpieza, ¿por qué no hacer la circuncisión? Es muy importante que los estudios han demostrado que la circuncisión podría evitar el cáncer de pene solamente cuando se hace en infantes o en recién nacidos.
no tiene el mismo efecto beneficioso cuando se hace en adolescentes o en adultos ya. ¿Por qué? Porque ya los cambios inflamatorios se dieron en el pene. Entonces no tiene sentido hacer la circuncisión ya de adulto. Eso no previene el cáncer de pene. Lo único que realmente previene el cáncer de pene es empezar desde temprana edad los hábitos higiénicos. En conclusión, y ese estudio danés lo demuestra, que ellos lograron reducir la incidencia del cáncer de pene solamente mejorando la educación y los hábitos higiénicos. Es importante, y la circuncisión debe solamente ser recomendada cuando hay en aquella región donde las condiciones higiénicas mínimas no se puedan garantizar. Por supuesto, el cigarrillo, al igual que otros cánceres, en el cáncer de pene también es más común entre fumadores. Los tratamientos ya vimos que pueden incluir la resección parcial o la resección completa, que implican una disección ganglionar además de la cirugía del pene. Hemos mejorado tremendamente en esta cirugía, hemos reducido la morbilidad de la cirugía, pero no es suficiente. Tenemos realmente un compromiso. Ya hablamos de que el cáncer de pene, el trasplante del pene no es definitivamente una opción, tenemos que buscar cómo resolverlo. Esta es una foto de un grupo de unos médicos de Brasil, donde básicamente el doctor Tobias Machado, donde se ve claramente cómo el pene ha sido destruido completamente por el tumor, e incluso el paciente infectado, comprometido, se le hace una cirugía paliativa de rescate, retirando el pene y el escroto, y a pesar de estas cirugías de rescate, este paciente de 21 años a los 7 meses muere. Entonces, definitivamente tenemos un compromiso, tenemos que ver cómo hacer para crear conciencia, para seguir hablando y que la gente esté consciente que el cáncer de pene es una realidad. Y tenemos un compromiso, por supuesto, como hombre, como médico y como papá, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que hablar de las relaciones sexuales, tenemos que hablar de la enfermedad de transmisión sexual, tenemos que hablar sobre esta realidad, porque no debe seguir muriendo ningún hombre por cáncer de pene y no debe seguir ningún hombre caminando que haya sido amputado por un problema de cáncer de pene, simplemente porque no tuvimos el compromiso de educarlos para prevenir el cáncer de pene. Gracias por la invitación.